El tema del día de hoy lleva por nombre Full Head Recovery, Chillers, Boilers, Calderas, Head Pump, ¿por qué solo uno? Y está con nosotros el ingeniero Pedro Machain Garza, representante de Cochillers Corporation. Buenas tardes, soy Pedro Machain. Les agradezco que nos acompañen en esta pequeña presentación con la información acerca de los sistemas 4 en 1, la recuperación de calor como punto más importante de esta presentación. Bien, el objetivo de esta presentación es conocer los sistemas de Heat Recovery, hacer más eficiente y sostenible la operación en plantas, en hoteles, en chillers y unidades de refrigeración, ya que estamos en una época, bueno, yo creo que ya lo que sigue de este siglo que comienza o que está en ciernes, va a ser un tema fundamental, ¿no? El calentamiento global. Iniciamos primero hace unos buenos años, quienes ya tenemos por ahí de los 80s, 90s trabajando en esto, pues nos tocó el protocolo de Kioto y bueno, hoy estamos en la agenda de Kigali o en el adendum y todo es respecto al cambio climático, ¿no? Ahora nos dimos cuenta que los refrigerantes siguen siendo un tema, pero ahora el calentamiento global es el siguiente tema. Entonces, una buena forma de ayudar y de mejorar las buenas prácticas de nuestra industria es no solo en la reducción de refrigerantes con mayor contenido o con mayor huella de ozono o de calentamiento global, el GWP, sino también el aprovechamiento o la reducción de sistemas que generan mayores huellas de carbono, en este caso las calderas, los boilers, los sistemas eléctricos inclusive que son muy ineficientes. Dentro de la industria de aire acondicionado, normalmente quienes estamos en zonas cálidas o en el trópico, no tenemos problemas con la cuestión de calefacción, más sin embargo utilizamos agua caliente, hablando de hotelería, utilizamos agua caliente para albercas, utilizamos agua caliente para regaderas, y en el área de industrial, para todos los que estamos en el lado de la industria también, bueno, pues nos encontramos con clientes que utilizan sistemas bueno, no de calefacción, sistemas de calentamiento o de generación de vapor a base de diésel, a base de gas natural, a base de gas LP, a base de propano. Se están haciendo esfuerzos, ¿no?, por hacerlas más eficientes, pero a final de cuentas, una caldera, ahorita lo vamos a ver, no puede ser más eficiente que una bomba de calor. Vamos a entrar entonces con esta parte de la revisión. Bueno, dentro de esto nos pidieron que hiciéramos una parte de seguridad y de buenas prácticas. En esta sección vamos a ver en unos momentos más un chiller con gas propano que tenemos instalado ya desde hace 3 años en nuestras instalaciones. El aire acondicionado que ahorita nos está enfriando es precisamente a través de un chiller con gas propano. Creemos firmemente en la reducción de los refrigerantes y en los refrigerantes naturales. Hoy por la mañana tuve el gusto y la suerte de asistir a la conferencia que dieron de Bitzer, en donde hablaron precisamente del gas R290 propano, y estamos totalmente de acuerdo, ¿no?, con nuestros compañeros, con el ingeniero Irving Grimaldo, con la política de Bitzer y de las compañías o de los gobiernos, sobre todo de Europa, en donde, bueno, ya están exigiendo el reducir todavía más el uso de refrigerantes con alta
huella de capa de ozono o alto potencial de calentamiento global, el famoso GWP. Dentro de esta información que les vamos a dar, definitivamente el utilizar sistemas de recuperación de calor reducen la huella de carbono, precisamente al reducir la necesidad de trabajar con calderas o reducir la cantidad o porcentaje de operación de las calderas existentes o de proyectos nuevos. Bien, el segundo tema o el segundo punto es ¿qué es el Full Heat Recovery? Bien, normalmente hace unos 30, 40 años hablábamos de superheaters. Los de superheaters eran sistemas que ayudaban a la eficiencia de los compresores de refrigeración. Sobre todo se usaba en compresores de amoníaco, compresores para sistemas muy grandes, en donde le ponías un subenfriador, que no era más que un intercambiador de casco y tubo, en donde enfriabas la descarga del compresor, le quitabas calor y por lo tanto hacías más eficiente al sistema de refrigeración. Pero no hacías nada con el calor recuperado, lo tirabas de nuevo a la atmósfera o al ambiente a través de torres de enfriamiento, a través de enfriadores. ¿Cómo reduce el uso y tamaño de calderas? Mejorando precisamente o reduciendo el uso de las calderas y mejorando la seguridad en la planta. Si tú normalmente tienes una caldera de 100 caballos operando en un hotel o de 200 caballos, inclusive de 50, los regulamientos en México y supongo que en Latinoamérica deben ser los mismos, ¿no? Tienes que tener revisiones cada determinado tiempo por parte de organismos gubernamentales que revisan que la operación de tu caldera esté siendo supervisada, esté en condiciones óptimas de operación y tengas a una persona de tiempo completo. En México les llamamos, operadores de las calderas. Olvidé el nombre ahorita. El punto es que necesitas a un técnico calificado para que esté al pendiente de la operación de la caldera, ¿no? En este concepto o en este caso, lo que estamos viendo es las ventajas precisamente del Heat Recovery, que no solo nos va a ahorrar energía eléctrica, sino que además nos va a disminuir la cantidad de calderas y por lo tanto a disminuir nuestros riesgos y por lo tanto a disminuir la capa de ozono, el daño de los gases de invernadero y reducir nuestros riesgos ante los organismos gubernamentales. Quiere decir poder operar con menores protocolos en cuanto a seguridad cuando reduces tus calderas o cuando eliminas tus calderas. Ahorita vamos a ver dentro de los puntos cómo seleccionar los sistemas 4 en 1 o por qué le llamamos los sistemas 4 en 1 de Heat Recovery, el cálculo de recuperación de calor y el análisis económico. Al final de esta presentación lo vamos a ver, ¿no? Esto es el contenido de la presentación que hoy vamos a tener. Me voy a poner mis lentes porque ya los años hicieron estrago, perdón. Bien, primero quiero presentarles algo que cualquiera de nosotros ya ha visto en algún catálogo, es de qué está compuesto la recuperación de calor. En este caso estamos ejemplificando un chiller, pero puede ser una bomba de calor, puede ser un aire acondicionado, un paquete de refrigeración, una cámara de refrigeración. A final de cuentas, el ciclo es el mismo. Y si pueden seguir desde mi puntero, vamos a ver que en la descarga de los compresores, lo que hacemos es poner el famoso de superheater, que no es más que es un recuperador de calor, un intercambiador de calor.
que nos va a tomar la energía calorífica de los compresores, la va a retirar, la va a pasar al agua, esa energía, ese calor que sacamos del agua, y la va a mandar al condensador, reduciendo la operación del condensador, aumentando la eficiencia de la condensación, y luego va a llegar al evaporador. Bien, si iniciáramos desde el evaporador, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos quitándole calor al agua, en este caso es un chiller. Entonces tenemos un intercambiador de casco y tubo, en donde lo que estamos haciendo es recuperar, bueno, es enfriar el agua. Al enfriar el agua, lo que estamos haciendo es retirar una energía calorífica, ¿sí? El agua está entrando a 12 grados, le estamos reduciendo la temperatura a 5 grados y por lo tanto hay una ganancia de calor. Hay una energía que se va vía el gas de refrigeración, el gas refrigerante, se va por la succión a los compresores generan una pequeña cantidad de calor porque son enfriados por refrigerante. Ese calor que generan los compresores realmente es un desperdicio porque hay que enfriarlos con el mismo sistema de refrigeración, pero así son todos los sistemas, ¿no? Salvo los equipos abiertos, los compresores de tornillo o reciprocantes que son acoplados o tipo abierto, ¿no? Entonces, aquí en el medio de refrigeración, la mayoría de nuestros sistemas son ya semiherméticos, son ya sea tornillos o scroll que son herméticos, y entonces lo que tenemos es que nuestro compresor, hablando de un compresor de 100 HPs, va a generar aproximadamente 15-20% de calor adicional de los kilowatts de calor que genera el motor o el embobinado, ¿no? del motor. Ese calor también lo tenemos que remover, no solo el del agua, sino el calor del compresor, del motor, lo tenemos que remover, lo tenemos que mandar al condensador y por lo tanto nuestro condensador tiene que ser un condensador para un ventilador, para un compresor de 100 caballos. Aproximadamente estamos hablando de 10 caballos de condensación del motor de este compresor y es otra carga eléctrica que estamos efectuando. Todo esto de inicio entonces ya nos da un consumo eléctrico que viene generado de alguna central eléctrica, de alguna central hidroeléctrica o termoeléctrica, que a final de cuentas está consumiendo carbón, está consumiendo energía, sobre todo en México fósil, energías fósiles. Tenemos ya la gran ventaja de contar con sistemas solares de generación eléctrica solar o eólica. En nuestra planta, por ejemplo, aquí tenemos, ahorita que veamos un video en vivo, vamos a ver nuestros sistemas de aire acondicionado y la planta en general trabaja con paneles solares en un 50-60%, pero a final de cuentas estás generando una energía o demandando una energía eléctrica que ya tiene un costo. Bien, después de esto, todo ese calor se va al condensador, lo rechazas y ya no hiciste nada con toda esa energía que removiste. Bueno, la propuesta de Heat Recovery, la apuesta que estamos haciendo nosotros en EcoChillers es, ok, ya tienes ese calor recuperado, tradúcelo, o ya tienes esa fuente de calor que es el agua en sí a la que vas a enfriar. Bueno, ahora tradúcelo en agua caliente, ¿sí? Antes de que llegue al condensador, calienta agua y pasa ese gas que entró, por decir, a 160, 170 grados centígrados al condensador, Fahrenheit, y terminas sacándolos a 95, 80 Fahrenheit en el de superheater o heat recovery, llegando al condensador casi en condiciones óptimas de que el ventilador no trabaje. Esto es,
con un ventilador electrónico todavía puedes reducir la velocidad o las RPMs del ventilador y bajar más tu consumo eléctrico, ¿no? Entonces, por un lado estás generando 100 toneladas de refrigeración y por el otro lado tú puedes generar hasta 130, o sea, el calor de la recuperación del agua más el calor que generan los motores de los compresores, en el caso de ser herméticos o semiherméticos, y las estás pasando a un intercambiador de calor que te calienta el agua. Este intercambiador no solo te puede calentar agua, te puede calentar aceite para tratamientos térmicos, te puede calentar cualquier tipo de fluido que requieras. Y entonces, en una planta, en un caso hipotético de un hotel, bueno, pues tú vas a tener los chillers trabajando en el verano, generando frío, y dirías, oye, pues yo no necesito calefacción en un hotel de trópico, sí, pero a final de cuentas tienes tus cocinas, tienes tus regaderas, inclusive hasta tus albercas que pudieran estar demandando este calor, ¿sí? Mediante un intercambiador de calor de titanio puedes calentar inclusive las albercas, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, bien, resumiendo, un heat recovery o un full heat recovery es un sistema de intercambiador de calor, puede ser de placas, puede ser de casco y tubo, puede ser de placas de acero inoxidable o de titanio, ¿sí? Para calentar agua principalmente, agua para albercas, puede calentar agua para procesos industriales como pasteurización, dejarla a 60 grados y únicamente tu caldera va a trabajar para elevar ese calor de 60 a 90 grados o de 60 a 95, 100 grados para generar vapor, pero la mitad de tu consumo de calor o de tu energía va a ser provista por la recuperación de calor de tu sistema de refrigeración. Llámese un chiller, llámese una cámara de refrigeración, llámese un sistema de dehumidificación. Aquí es bien importante, ahorita vamos a ver unos casos también en donde no solo generas o recuperas calor para calentar agua, también hay los casos en donde en la industria o en los edificios o en los laboratorios farmacéuticos requieres serpentinas de recalentamiento que normalmente utilizan una pequeña caldera o utilizan resistencias eléctricas, que son un costo adicional en gasto y en operación y en consumo, ¿no? Energético. O sea, enfrías una carga térmica de 100 toneladas, pero para controlar tu humedad consumes otras 20 o 30 kilowatts o 40 kilowatts para agregarle una carga térmica ficticia o falsa para que el sistema trabaje más y reduzcas la humedad de un producto, de una cámara o de un edificio. Bien, este es un sistema de recuperación de calor en la parte de agua. Vamos a ver todo lo que está en líneas es agua, no es refrigerante. Este sistema, al lado, iniciamos con el chiller. En el lado izquierdo de su pantalla pueden ver en la fotografía con azul, pueden ver que está ahí un chiller de tornillo descargando o generando calor al sacarlo del agua, enfriando el agua, está generando calor y descargando ese calor en el condensador. Bien, ahí es donde colocamos el heat recovery, los intercambiadores que pueden ser de placas o pueden ser de casco y tubo, y estamos calentando los intercambiadores y quitándole trabajo a la torre de enfriamiento. En este caso, en este ejemplo, es un chiller enfriado por agua, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es condensar
Con este sistema, más del 50%, actualmente esto es lo que estamos haciendo, más del 50% de este chiller, que es de 400 toneladas, lo estamos condensando o lo estamos trabajando con la recuperación de calor. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos dejando de utilizar las bombas o estamos dejando de utilizar el sistema de bombeo, que en este caso es de pozo profundo salado, salobre, pero estamos dejando de utilizar el bombeo o reduciendo su bombeo al estar rechazando el calor o recuperando el calor en los intercambiadores. Bien, ahora, ya tenemos los intercambiadores de calor de placas calientes. ¿Qué es lo que sigue? Bien, vamos a hacer, ahora sí, si siguen mi cursor, si es que se ve en la pantalla y si no al centro de la pantalla, tenemos una fuente de agua fría, que es el agua de consumo para el hotel en este caso. Entonces, la línea azul que va en vertical nos presenta una línea de agua de 4 pulgadas, en este caso, que viene a pasar por un intercambiador de calor. Al pasar por el intercambiador de calor, se genera, calentamos esa agua que viene a 25 grados centígrados, la calentamos a 60 grados centígrados, 50 grados centígrados, y la pasamos en la misma línea, a un lado la horizontal roja, que va en sentido hacia abajo, en sentido contrario, alimentamos el tanque de agua caliente, ¿sí? Con esto, en este sistema, este proceso lo que tiene es una caldera que genera calor y que lleva un intercambiador de calor dentro del tanque de agua caliente, y cada vez que el set point de la caldera baja más bien del tanque de agua caliente en este hotel, baja de 60 grados centígrados, la caldera entra. Quiere decir entonces que cuando hay una demanda de calor, más bien, hay una demanda de enfriamiento en el hotel, es un hotel que tiene 1,200, 1,500 toneladas instaladas. Este chiller es el chiller, por decir esclavo, bueno, en este caso es el chiller principal, trabaja 24 horas, los 7 días de la semana, porque siempre hay una carga de calor, es un hotel muy grande y siempre hay una carga de calor que abatir a pesar de ser invierno, ¿no? Entonces, esta agua que tenemos, agua caliente, nos genera vía el intercambiador de calor el agua caliente para el tanque de generación o de alimentación tanto a habitaciones como a cocinas, ¿sí? Bien. Viendo entonces el intercambiador de agua helada, es muy sencillo, el intercambiador de placas, perdón, es muy sencillo entender que metes agua fría del suministro municipal o de la ósmosis, la pasas a través del intercambiador, entras al tanque de agua caliente a 60 grados centígrados, cumpliendo la normatividad para la cuestión de la norma H1 o la norma que indican la cuestión de no generar o no tener los sistemas de agua por abajo de los 60 grados centígrados por cuestión de la legionela, ¿no? Bien, si seguimos el diagrama de flujo, en la parte de arriba tenemos el sistema de bombeo. Nuestro sistema de bombeo lo que hace es estar recirculando en dos loops de agua. Lo que está circulando es el agua caliente que generan los heat recovery, lo succiona esta agua caliente, la inyecta a través de una T, se nos va al intercambiador de placas para calentar el agua de consumo del hotel, y por el otro lado se desvía a los titanios para las albercas. Entonces tenemos una serie de titanios en cada una de las albercas. Generamos el agua o generamos la calefacción de las albercas y generamos la calefacción de las regaderas y de la cocina, dejando únicamente la caldera para que nos ayude en el caso del invierno, cuando podría haber un poquito de mayor demanda
de agua caliente, la caldera entra, te mantiene los 60 grados y lo que sí normalmente hace la caldera es trabajar para la generación de vapor para la lavandería. Bien. Ok, perdón, no pudimos pasar toda la información al español, pero aquí vienen las formas de reducir o de tener ganancias del calor de rechazo, ¿no? El calor de rechazo, como lo acabamos de decir, tiene un gran potencial debido a que es un calor que está desperdiciándose. Esto es muy importante. A veces pensamos que únicamente el calor de rechazo se va a poder utilizar con chillers de absorción. Y fíjense, estoy hablando, quien conozca de chillers de absorción dirá, no, espérate, Pedro, es que un chiller de absorción es, toma el calor y hace frío. Ah, bien. Ahora lo que estamos haciendo es generar frío, ¿sí? Y rechazamos calor. Entonces, haciendo un análisis y viendo que el cliente está buscando o el usuario está buscando un chiller de absorción al cual agregarle una caldera, no es conveniente, todos lo sabemos. Ese calor debe ser el rechazo de un proceso que por sus características únicas no nos alcanza en muchas ocasiones a dar la capacidad para que un proyecto con chiller de absorción sea con un retorno de inversión de 3, 4 años, ¿no? Dada el costo de los chillers de absorción, que son hasta 4 veces más caros, no más caros, más costosos que un chiller convencional enfriado por aire o un chiller enfriado por agua, todavía nos reduce más las posibilidades de utilizar un chiller de absorción cuando el calor que generan nuestras proceso, o más bien que rechaza o que pierde nuestro proceso, ya no es un calor con cierta temperatura o con cierta cantidad de kilowatts o de BTUs, los necesarios para que un chiller de absorción opere. Hay por ahí una regla, de cuánto necesitas en vapor para generar una tonelada de refrigeración. Ahorita en un momento la buscamos y se las presentamos, ¿no? Pero a final de cuentas, cuando piensas en un sistema de recuperación de calor, muchos tenemos la idea de que esto solamente va a ser con un chiller de absorción, hablando de los que estamos en refrigeración, en aire acondicionado. Pero, bueno, resulta ser que también puedes pensar al revés, ¿no? Esto es, empiezas creando frío o generando frío con un rechazo de calor, o inclusive puedes empezar, y eso es lo que estamos tratando de imitar o de seguir, que es el camino de las bombas de calor en Europa, ¿no? Que ya ahorita es mucho más difícil conseguir permisos para colocar calderas de combustión. Todo se está yendo en Europa hacia las bombas de calor, y ahí es donde el campo de acción se incrementa, precisamente era en los puntos o los objetivos que les comentábamos, ¿no? Normalmente nosotros, los que estamos en el aire acondicionado o en la refrigeración, no hacemos sistemas de calefacción, no hacemos sistemas de agua caliente, ¿no? Vemos los proyectos de aire acondicionado, y si no eres tú el proyectista que inicia desde el principio con el desarrollo de un hotel o el desarrollo de una industria, entonces no se te toma en cuenta, entre comillas, para la generación de calor, ¿no? Inician con los proyectos por separado, en donde el contratista de calderas y del agua caliente presenta su proyecto,
que consume 100 litros o 200 litros por hora de diésel o por día, y tú presentas tu proyecto de chillers, pero en ningún momento cruzan las ingenierías para decirte, oye, tú puedes hacer y generarnos calor. Bueno, va más allá de eso, ¿no? Hoy lo que estamos tratando de remarcar en esta reunión es nosotros, contratistas de aire acondicionado y calefacción, ¿por qué no estamos haciendo o por qué no estamos implementando proyectos en donde lleguemos a buscar el nicho del agua caliente, el nicho de las calderas? ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente con los chillers o los sistemas de refrigeración, tenemos una caldera que va a operar o que va a generar con costo cero. Si lo ves así, si tú le presentas al hotel o al contratista general o a la propietaria, le presentas una propuesta en donde aquí están tus chillers y generan calefacción, más bien, perdón, y generan agua helada, pero además me generan 1 millón o 2 millones de BTUs por hora, que son en lo que yo me ha tocado, en la experiencia que me ha tocado en el desarrollo de hoteles, que son casi iguales en capacidad que las calderas, trabajando al 100% claro. Entonces, te puedes convertir tu contratista de aire acondicionado, tu contratista de refrigeración, en un proveedor de sistemas de calefacción, en un proveedor de sistemas de generación de agua caliente. Entonces, con esto, a nosotros nos ha tocado, con esto se nos amplía muchísimo el panorama, ¿no? Hoy, entonces, nosotros, contratistas, ingenieros de refrigeración o de aire acondicionado, podemos tomar 2 aplicaciones o el otro 50% de las instalaciones generales de una industria o de un hotel. ¿Por qué quedarnos nada más con la ventilación y la extracción y el aire acondicionado cuando podemos generarle al hotel no solo la calefacción del agua, sino hacer la instalación? Nosotros ya estuvimos haciendo varios proyectos en donde no solo le generamos el agua caliente, como el proyecto que vimos hace un momento, sino que hicimos las redes de agua caliente para calentar a las albercas, para unirnos a la red de agua existente en las calderas, y hoy estamos haciendo proyectos para instalar el agua caliente de todo el hotel, ¿no? O sea, llámese regaderas. Entonces, nosotros estamos en una gran ventaja contra, nosotros los ingenieros, los proyectistas de aire acondicionado, los instaladores, contra las personas que venden solo calderas. Traemos una solución que tiene costo cero de operación y tenemos una solución que no emite huella de carbono, o sea, que no tiene una huella de carbono, porque realmente la huella de carbono le estás generando o le estás haciendo el COP o el GWP, perdón, lo estás generando al momento de trabajar con el chiller, ¿sí? O viéndolo del otro lado, estás generando calor, pero una bomba de calor, hablando de energía, necesita aproximadamente en costo un 30%, 35% de lo que una caldera requiere, hablando de costo. Para generar 1 millón de BTUs, tú manejas 35% del costo de lo que generaría una caldera, ¿no? Y peor, una caldera de combustóleo o de diésel. La mayoría, lo estoy hablando ahorita, la mayoría de los sistemas o de las calderas utilizan combustibles fósiles,
Hay algunas calderas ahora de muy, muy alta eficiencia, pero no dejan de ser combustibles fósiles y además, pues no hay magia, ¿no? Un litro de diésel te va a generar 11 millones de BTUs o 10 millones de BTUs, pero no te va a generar más. Lo único que están haciendo la gente que diseña calderas es ser las más eficientes, pero el combustible no te va a generar más. De eficiencias del 80 están subiendo al 90, 95%, pero eso es todo. Y cuando hablas de agua caliente con electricidad, generarla, pues es una locura, ¿no? Bien. El tipo de intercambiadores. A mí me gustan mucho los intercambiadores de placas en los recuperadores de calor. Son muy eficientes, que trabajan perfectamente cuando las condiciones del agua son no corrosivas. Hay intercambiadores de acero inoxidable totalmente, son un poco más costosos, pero son más compactos que un condensador de casco y tubo. Entonces tú puedes agregar el recuperador de calor en el chiller o en la condensadora con muy poco espacio, prácticamente sin perder espacio, ¿no? Con un intercambiador de placas. Ahorita nosotros ya estamos desarrollando una línea con intercambiadores de titanio, de casco y tubo, muy compactos, lo vamos a ver más adelante, y que pueden trabajar ya directamente el agua de albercas o el agua de ósmosis inversa. Ya nos pasó, aprendimos, ahora sí que aprendimos por la mala, instalamos unos sistemas de calefacción o de recuperación de calor en Cancún, metimos agua de ósmosis inversa y a los 4 o 5 meses se empezaron las fugas en los intercambiadores por la soldadura de cobre. Bien, es por eso que vieron en la filmina anterior, en las filminas anteriores, que teníamos un intercambiador de placas. Precisamente dejamos el agua de ósmosis en un intercambiador de placas para no dañar los de placas soldadas y así trabajar el sistema. Pero ahora con los nuevos sistemas de titanio, pues podemos trabajar directamente el agua y calentarla sin tener ese diferencial de temperatura y ese gradiente que se pierde, o de elevar la condensación de los compresores para tener 5 grados más de temperatura y poder hacer la mayor cantidad de energía o de diferencial de temperatura. Entonces, aquí es bien importante recalcar que un sistema de heat recovery puede ser muy compacto. Estamos hablando que para un chiller de 100 toneladas, voy a estar manejándome en cantidades de 100 toneladas para dar ejemplos muy, muy puntuales. En un chiller de 100 toneladas, el intercambiador de placas deberá ser de 50 por 1 metro por 80 de fondo aproximadamente. Entonces, lo puedes colocar dentro o lo puedes colocar por un lado del chiller. Normalmente hay mucho espacio en los chillers de cualquier marca. Hay mucho espacio en la parte inferior, sobre todo en los scroll. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de los intercambiadores de placas, ¿no? Ok. Las formas de generar ganancias, ¿no? O de hacer ganancias con el calor de rechazo, bueno, pues ya las comenté, es reduciendo el uso de los combustibles para calentar agua, que es, tú metes el agua precalentada a 60 grados a la caldera o a 55 grados y la caldera en un hotel únicamente va a trabajar para llegar a 60 grados. Normalmente en los hoteles que hemos instalado, la caldera trabaja al 20% la mayoría del año durante el verano y llega a aumentar al 40% en el invierno cuando los chillers no generan el total de la carga de calor. Puedes usar esta agua para generar agua caliente para regaderas, para servicios de agua caliente, como lo dije, en las cocinas. Disminuir el uso o la operación de las torres de enfriamiento, con lo que al reducir la demanda de enfriamiento en las torres, vas a reducir tu consumo de agua por evaporación
pero además vas a reducir tu consumo eléctrico en el motor si le agregas un variador y le agregas un sensor de temperatura o un transductor de presión, vas a tener mayor ahorro de energía al hacer que la torre reduzca su velocidad de operación en el ventilador. Vas a poder inclusive reducir tu consumo de químicos. Si la torre opera al 50% o al 30% de su capacidad todo el día, bueno, pues los químicos que le tienes que agregar y que se van perdiendo por el arrastre de agua del aire o por la evaporación o por el mismo sangrado que debes efectuar, pues te van a reducir tu consumo de químicos. ¿Qué otra ventaja o qué otra reducción vas a tener? Bueno, en un proyecto que está de inicio pensado, tú puedes reducir la inversión de las calderas. Si consideras que del el 100% de los chillers, aún en invierno, vas a trabajar, hablando de un hotel, al 30%, o sea, con un chiller si hablas de un hotel de 1,000 toneladas, con un chiller de 300 o un chiller de 100 toneladas, siempre va a estar operando al 100% y por lo tanto vas a saber qué generación de calor vas a tener fija todo el año y lo que los demás chillers trabajen en la temporada fuerte o de verano, bueno, pues va a ser ganancia. Esto te va a poder ayudar a calcular una caldera más pequeña, hablando de inversión, ¿sí? O dejar la caldera pues sobrada, que en este caso ya no aplica. Yo he visto ya casos en donde las calderas, ahorita vamos a verlo, un caso que tenemos por ahí, en donde eliminaron las calderas del hotel. Bien, la reducción, aquí es importantísimo, ¿no? La reducción de los gases de efecto invernadero. Tenemos que ser conscientes, tenemos que ser éticos y pensar qué les queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. En este tiempo en el que estamos viendo que el cambio climático no solo nos afecta con tormentas terribles, con huracanes, con sequías, nos está afectando con la producción de alimentos, con la producción de todo tipo de alimentos. Entonces, hoy, no sé, un kilo de aguacate llega a ser prohibitivo para una familia promedio, ¿no? En México, un kilo de aguacate llegó a costar 120 pesos el kilo. Sí, probablemente fue la demanda, pero también fue la falta de producción. Eso pasó con el limón hace unos años, eso pasa con el tomate, eso pasa con muchas cosas. La industria tomatera en México es de las más fuertes del mundo y depende del cambio climático y de que no lleguen ya huracanes en noviembre a la parte de Sinaloa, en el noroeste de la República Mexicana, en el Pacífico. O sea, si hay huracanes en noviembre o diciembre o tormentas muy fuertes, las cosechas se pueden perder. Bien, la reducción del mantenimiento de las torres de enfriamiento ya lo comenté. Hay muchísimas formas en las que puedes aprovechar esto del calor recuperado. Aquí nos faltó poner en el resumen cuando consumes calor para tratamiento de aire, ¿no? Tú cada vez que necesitas bajar la humedad a humedades del 60 a 50%, metes sistemas de serpentines de agua caliente o serpentines de vapor. Bueno, si tienes un recuperador de calor, no lo vas a requerir. Más adelante vamos a ver casos reales, operando de laboratorios médicos o de producción de fármacos, en donde operamos con esto así, ¿no? Bien, lo comentaba hace un momento, ¿no? La huella de las calderas puede ser menor. Recordemos que en una planta el metro cuadrado de lo que cuesta en un parque industrial hoy dejar un equipo
es prohibitivo, y además una caldera debe tener a su alrededor cierta cantidad de espacio, debe tener ciertos sistemas de ventilación, y todo detrás de esa caldera, una persona, un fogonero, perdón, se me había olvidado la palabra, ¿no? Un fogonero que cuide la caldera a las 24 horas, ¿no? Es lo que comentábamos, la reducción de las torres de enfriamiento. A más calor recuperado, menor es el uso de las torres. No estamos diciendo para nada que reduzcas tu torre de enfriamiento. Lo que estamos diciendo es que tú puedes hacer una propuesta en donde tu torre de enfriamiento trabaje al 50% o al 30% o al 70% durante muchos meses del año, cuando los chillers van a estar operando y demandando enfriamiento. Aquí es bien importante, cuando estás seguro del cálculo de tus chillers, y cuando confías en la operación de tus chillers y de tu recuperación de calor, lo que puedes hacer es presentar un proyecto, ya sea en conjunto con la persona o con el proyectista de calefacción de agua caliente, o presentar tu proyecto integral, en donde le puedes decir al cliente, oye, ibas a invertir en calderas, en 200 caballos de calderas, o en 7 calderas de gas. Bueno, no vas a necesitar invertir en 7 calderas, puedes invertir en 3 calderas, debido a que el calor asegurado operando los chillers es de al menos el 30% del consumo de calor. Entonces, puedes de inicio hacer un proyecto integral, en donde creo yo que, dada la experiencia que tenemos los ingenieros de aire acondicionado, refrigeración y calefacción, por sobre la gente que solo instala calderas, pues es mayor, hablando de, sin denostar, solamente es hablando de cuestiones de generación de calor, de generación de frío, pues el know-how de cómo generarlo ya lo tenemos. Sabemos por años de experiencia, y no solo por los libros, que tenemos una generación de calor y que le estamos hoy por hoy desperdiciando, y que, de nuevo, puede ser la diferencia en que ganes un proyecto o ganes la mitad de un proyecto que pudieras quedarte completo. Aquí bien importante, la reducción de gases de invernadero, ¿no? Los CO2, ya lo dije, he sido muy enfático en esto. A medida que tú reduzcas la operación de la caldera, vas a tener menos emisiones de CO2. Por ahí les vamos a compartir más tarde un link en donde viene quienes están suscritos a las publicaciones, sobre todo allá de la Unión Europea, hablando de los organismos parecidos al ASRA, pero a la contraparte, que es allá en Europa. Ya se están prohibiendo, ¿no?, las calderas. No sé si llegue a pasar en México. La verdad es que yo no pensaba y no creía que fueran a quitar los plásticos desechables de las tiendas de conveniencia, ¿no? Yo no creía que nosotros tenemos clientes trabajando en la parte de plástico, y yo no pensaba que fueran a verse afectados por legislaciones. Para los que vivimos en México, hace aproximadamente 7 años entró esa legislación,
que cada vez se fue endureciendo más y, bueno, nos prohibieron el plástico, ¿no? En muchos aspectos de nuestra vida comercial, en los productos alimenticios, en la forma de expender alimentos, inclusive vas a ciertos restaurantes o pides ahora con esta pandemia, pides por las diferentes aplicaciones y te llegan en contenedores de cartoncito, ¿no? Yo no sé qué contamina más, si cortar un árbol o reciclar papel que reciclar plástico, pero el punto es que las legislaciones se han ido dando a favor del ambiente, estoy de acuerdo, a favor del cambio climático y de todo esto, y no me extrañaría a mí que en algún momento nuestro gobierno, y no por ser malo, si nuestro gobierno haciéndose responsable, empezara a emitir normas para reducir o exigirte que cambiaras tus calderas a calderas más eficientes o que eliminaras el uso de diésel y te fueras solamente a gas natural, que es todo un problema porque únicamente, por lo que yo sé, solamente en Monterrey y en la Ciudad de México tienen gas natural en tuberías, ¿no? Entonces, a pensar en gas natural en Cancún es prácticamente imposible. Pensar en gas natural en la ciudad de Guadalajara, iniciaron el proyecto hace aproximadamente 15 años y los pararon, ¿no? No sé realmente cuál fue los motivos, pero a final de cuentas están parados. Entonces, bueno, pensemos en esto y hagámosle ver a nuestros clientes y a los propietarios que las legislaciones poco a poco se van endureciendo y para beneficio de todos, ¿no? Esta es una gran oportunidad. De nuevo, como proyectistas de refrigeración y de aire acondicionado, hoy tenemos un nuevo nicho de mercado, yo así lo veo, de calderas, de calentamiento de agua. Bien, hablando de la recuperación de calor y tratándolo de bajar a ya un caso práctico, les presento un chiller muy completo y muy raro. Es un chiller bajo diseño y bajo solicitud del cliente, en donde este cliente empezó comprándonos, pidiéndonos unas bombas de calor para sus albercas. Era un resort que tenía un todo incluido, que tenía albercas no templadas. Entonces, todo el invierno, desde noviembre hasta marzo, inclusive hasta abril, la gente se quejaba porque pues, llevabas a toda tu familia, llevabas a tus hijos y los llevas a la playa y pues la playa está helada, y eso no es problema del resort, pero las albercas también están heladas. Entonces, este hotel de 700, 650 habitaciones tenía 5 albercas y solamente tenían una templada. ¿Por qué tenían esta alberca templada? Porque pues los clientes les exigían tener al menos una de las albercas, ¿no? Entonces, tú pagas bastante en un resort, todo incluido, te llevas a tus hijos y tus hijos se la pasan encerrados en el cuarto o en el área de juegos porque no pueden utilizar las albercas. Bien, este cliente nos habló hace ya 7 años para venderle unas bombas de calor. Ya teníamos 25 años tratando con ellos y les dijimos, no vamos a venderte una bomba de calor, te vamos a vender un chiller que genere calor y con el agua caliente que genere vamos a calentar las albercas. Bueno, confiaron en nosotros, instalamos en ese tiempo 3 chillers de 50 toneladas de este tipo, semiherméticos, porque bueno, el cliente también así lo quiso, con compresores con R410 y con sistemas de recuperación de calor. Generamos el calor,
de las albercas, les fue muy bien y a los 6 meses aproximadamente nos llamaron para decirnos que teníamos un nuevo proyecto con ellos mismos de una torre que iban a construir nueva. Cuando llegamos, el hotel ya había demolido el cuarto de máquinas para hacer una torre nueva y nos pidieron el cambio de los chillers, de otros 2 chillers y de la torre nueva a un sistema de heat recovery. Entonces, viendo en la imagen, ahí vamos a ir viendo las filminas. Está el chiller, abajo está el intercambiador de calor, de casco y tubo para enfriar el agua. En medio o arriba están los intercambiadores de titanio. Arriba están los condensadores de cobre y aluminio y con recubrimiento y los ventiladores electrónicos. Si ustedes ven, la persona que está a un lado del chiller, podrán considerar o ver que la altura del chiller es de 3 metros aproximadamente. Bueno, esto es porque además lo metimos en un espacio muy, muy reducido, en donde tenía que llevar una huella muy, muy pequeña el chiller, ¿no? Es un chiller de 220 toneladas. Bien. En la fotografía de la izquierda pueden ver los titanios, cómo están conectados en un solo cabezal. Cada uno puede ser independiente, esa es otra gran ventaja. Puedes tener diferentes circuitos de agua, puedes tener en un sistema de recuperación de calor con varios intercambiadores, ya sea de placas o de casco y tubo, como estos de titanio. Puedes tener la mitad o el 30% para albercas y la otra mitad para el agua directamente el agua de la operación del hotel, de regaderas y todo, cuando tienes un agua como en Cancún, de ósmosis inversa, que es sumamente corrosiva. Aquí podemos ver el intercambiador de nuevo, de casco y tubo, que es el que enfría el agua. Arriba los intercambiadores de titanio para calentar el heat recovery. Este es el resort del que les hablamos. La primera fotografía nos muestra el resort completo. Son 6 torres de habitaciones. Por ahí se ven, están escondidas 3 o 4 de las albercas. Podrán ver las albercas del lado derecho, pero todos los jacuzzis y todas las albercas están calentadas por los heat recovery y todo el año. Y no solo eso, todas las habitaciones ahora están conectadas a la red del agua caliente y generamos el agua caliente para las regaderas, separando en circuitos el agua de albercas y separando en circuitos, en otros circuitos, el agua de habitaciones. Las fotografías que están en las imágenes, en las 3 imágenes de la derecha, son precisamente la torre. Aquí me gusta recalcar mucho, esa torre precisamente se construyó de 85 habitaciones y 6 niveles, se construyó en donde antes estaba el cuarto de calderas y los tanques de gas, ¿no? En Puerto Vallarta no hay líneas de gas natural, no hay más que sistemas de gas LP y prácticamente llegaba una pipa de 10,000 litros cada tercer día para rellenar los tanques. Tenían 7 tanques de 10,000 litros. Imagínense, hablando de seguridad, con 10,000 litros tenían dependían, vamos, del contrato de gas para toda su operación, ¿no? Entonces, tenían las albercas, las calderas en la parte baja, no en el sótano, en la planta baja. Al quitar o al dejar de depender de las calderas, fueron apagándolas, dejaron únicamente los sistemas de heat recovery y literalmente demolieron el cuarto de calderas, quitaron los tanques de gas, sí se quedaron con 2 tanques de gas para la cocina, para la producción de alimentos, pero eliminaron completamente el cuarto con las calderas, y donde era el cuarto de calderas
ahora es una torre de 85 habitaciones. Imagínense el precio del metro cuadrado en Puerto Vallarta. Este hotel está a la entrada donde están los ferries, si alguien conoce Puerto Vallarta. En la primera fotografía del lado izquierdo, ahí se ve, es donde inicia precisamente lo que es el muelle, en donde llegan los transatlánticos. Imagínense lo que cuesta el metro cuadrado en esa zona, y lo que pudieron ganar ellos, y la seguridad que después de 7 meses de tener este Heat Recovery, trabajando solamente para albercas, decidieron irse ahora sí con el full y cambiar, demoler y meter una torre de 85 habitaciones, y cambiamos todos los chillers a 1,200 toneladas ahora, generando agua caliente y agua fría para el hotel, ¿no? Estos son parte de los chillers, por ahí se pueden ver algunos chillers anteriores, por llamarlo así, o previos. Nosotros alguna vez se los vendimos hace 15, 20 años, y ahí están los nuevos chillers generando tanto el agua caliente como el agua helada. Ahí podemos, si ustedes observan, se pueden ver los sistemas de bombeo, donde incluimos la calefacción y incluimos el agua helada para la recirculación. Ahí está la torre, al final pusieron la alberca, igual la alberca está calentada con los sistemas de Heat Recovery. Bien, antes de entrar a este caso, que es el siguiente caso, quisiera presentarles en vivo un sistema trabajando. Ya está en la cámara. Cintia, no sé si me puedan ayudar. Me voy a poner, voy a cerrar mi cámara. ¿Sí? Sí, adelante. Okay. ¿Me ayudan, por favor, en el panel a hacerlo más grande? Okay. Listo, ahí está. Bien. Ingeniero, lo estamos viendo. Dame un segundo. Muy bien, mientras les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas o dudas que tengan sobre el tema que estamos pues tratando el día de hoy. Pueden enviarlas en el chat de la plataforma y más tarde estaremos haciendo un bloque de preguntas. Bien, equipo. Ojalá que se puedan acercar, si puedes acercar la cámara, se va a mover un poquito, se va a pixelear por la señal que tenemos en internet. Acércate, por favor, si quieres, porque se mueve, creo que no se quede estático para que trabaje con. Bueno, aquí tenemos un sistema precisamente inverter con gas propano o R290, precisamente lo que hablábamos hace un momento y lo que hablaron nuestros amigos y proveedores de Vixen. Este chiller ya tiene 3 años trabajando con nosotros, con R290, nos genera mediante un compresor Stroh, nos genera toda la refrigeración de las oficinas donde estaba yo, precisamente, y vamos a tratar de enfocar la parte del intercambiador que genera, no sé si se lo puedan hacer por acá. Bien, aquí tenemos la parte del intercambiador. Tenemos la parte del intercambiador de calor, en donde estamos generando también en donde estamos generando también, perdón, se está cortando un poquito acá con nosotros, el agua caliente. En este caso es un sistema bomba de calor. Este chiller, nos vamos a ir para este lado. ¿Te puedes acercar aquí? Pon el suelo para que alcances.
aquí vemos el compresor, es la línea de líquido que todos conocemos. Es la línea de líquido. Este sistema es un sistema de bomba de calor. Del otro lado no podemos pasar porque está este lado obstruido por la terraza o por la azotea. Pero aquí podemos ver que este sistema lo podemos cambiar al ciclo de bomba de calor y entonces generar calefacción durante la temporada de invierno en la misma línea de agua helada con la que alimentamos el aire acondicionado, teniendo calefacción. Si fuéramos una industria de calefacción, donde requiriéramos calefacción, hablando de jugos, hablando de pasteurización, bueno, tendríamos el Heat Recovery operando todo el tiempo. Bien, en este caso no es así, pero quisimos mostrarles cómo opera un chiller bomba de calor en modo frío y en modo caliente. Bueno, denme un segundo, voy a cortar la pantalla para seguir en el curso. Los dejo viendo ahorita el equipo un poquito. Ana, si quieres hacerte un poquito para atrás para que se vea la primera toma que hiciste, donde se veía completo el equipo. No sé si me escuchas. Sí. Me lo pongo. Ok, gracias. Para que lo puedan observar mejor. Muy bien, ahí lo vemos mejor. Hola, ya de regreso. Bueno, fueron unos escalones que tuvimos que subir. Desafortunadamente, no pudimos hacer la prueba con alguno de los equipos allá en la planta. Nuestra señal de internet en la planta es muy mala debido a que es una estructura muy grande y a toda la maquinaria que opera. El Wi-Fi es muy difícil. De hecho, ahorita ustedes lo vieron. Tratar de hacer las cosas en vivo se carga, ¿no? Y se pixelea. Bien, ok. Este caso lo hicimos en Cancún, en un hotel en donde precisamente hablábamos hace un momento de un chiller de tornillo. La filmina que vimos de los sistemas de Heat Recovery con el tanque de agua caliente, precisamente es este caso, lo vamos a ir viendo. Ahí vemos cómo el agua está entrando a 30 grados centígrados. Esta agua llega a 30 grados centígrados de la ósmosis inversa y llega caliente porque los pozos salobres se están agotando como enfriamiento, como fuente de enfriamiento en Cancún. No sé, yo creo que varios de los que nos están escuchando por ahí, si tienen o se atienden hoteles, sobre todo en Cancún ahorita, por decir la sobreexplotación de los pozos salobres está haciendo que el agua de los pozos suba su temperatura muy alta. Ahorita esa agua está saliendo de la ósmosis, pero es un pozo diferente. El pozo de rechazo donde está el chiller está trabajando con temperaturas de 40 a 35 grados centígrados, dependiendo la temporada del año, ¿no? Entonces, eso está afectando mucho a los chillers enfriados por agua, y eso fue precisamente lo que nos pidió, en este caso, este cliente, que lo ayudáramos a resolver. Nos habían pedido una torre de enfriamiento, así empezó el proyecto. Oye, pues
en cuánto nos vendes una torre de enfriamiento, porque mis chillers ya no están dando. Entonces el proyecto en costo es un chiller de 400 y 2 chillers de 600, pues solamente para enfriar este chiller de 400, pues llegaba más o menos a 2 millones de pesos, o sea, para quien nos esté escuchando fuera de México, $100,000, $150,000. Entonces, fue la misma. No te voy a vender, aquí está la cotización o el proyecto, pero te voy a cotizar también los sistemas de Heat Recovery. Entonces, lo que hicimos, pues teníamos un equipo que trabajaba a alta temperatura de condensación, pues qué mejor que tener un equipo trabajando tipo bomba de calor. Entonces, tenemos el agua entrando a 30 grados centígrados. Este chiller estaba trabajando con alta temperatura de condensación, haciendo 3 de condensación cuando pues los chillers pueden trabajar a 90, a 95 de temperatura de salida del agua. Entonces, al meter el sistema de recuperación de calor, logramos llegar a la curva de operación del chiller y empezó a dar obviamente una mayor eficiencia en su enfriamiento. Reducimos el consumo eléctrico del chiller. En este caso, los químicos no son para la torre de enfriamiento, son los químicos que usan el intercambiador de titanio y de las bombas de los pozos salobres, ¿no? Bien, este fue el mismo caso. Antes únicamente este cliente calentaba allá en Cancún. El primer caso fue en Puerto Vallarta, calentaba con vapor únicamente los jacuzzis, ¿sí? Con líneas larguísimas desde la caldera, que es donde están los chillers, calentaba los jacuzzis con líneas de vapor. Y hoy lo que estamos haciendo es calentamos agua. Estos son los intercambiadores de titanio que están en cada alberca, los distribuimos por todo el hotel, mandamos el agua caliente a través de líneas de CPVC y estamos calentando más de 1 millón de litros de albercas. Realmente el Heat Recovery fue insuficiente porque solo es un chiller de 400 toneladas al que le instalamos el Heat Recovery. Fue insuficiente para manejar tanto el calentamiento de las albercas como el calentamiento de la red de agua caliente del hotel. Pero el ahorro, aún así, dejando únicamente las albercas, podrías trabajar a 30 grados todas las albercas en invierno y 35 grados centígrados en jacuzzis en solo 5 horas. Aquí está. Por ahí no se puede hacer zoom, pero ahí están los famosos 35 grados de los jacuzzis y los 30 grados de las albercas. Aquí bien importante, cuando haces Heat Recovery o cuando piensas en los sistemas, y nos encargaron mucho hacer esto en Andira, reafirmar los compromisos que como contratistas de aire acondicionado tenemos todos, ¿no? Que es recuperar el refrigerante. Para instalar este sistema, recuperamos todo el refrigerante del chiller y se volvió a utilizar la misma carga de refrigerante. Este sistema, en la fotografía central o en la fotografía del medio, pueden ver que está el chiller con los Heat Recovery de placas, precisamente. El cuarto de máquinas está aproximadamente a 300 metros, 250 de la playa, pero tuvimos que recorrer con la tubería de agua caliente más de 1,000 metros de tuberías y aún así el sistema dejó de ser, siguió siendo altamente beneficioso en cuanto a costos. Solamente tenemos 2 bombas de 5 caballos recirculando el agua para las albercas, y eso es más que suficiente debido a que el gradiente de temperatura es muy alto. Aquí está lo que les comentaba. La caldera solo opera 20%, la mayoría del tiempo en todo el invierno, en todo el verano,
y solamente en el invierno llega a trabajar a un 40-43% en el invierno cuando se reduce la ocupación o la demanda de frío. Sí, es un hotel de 600 habitaciones, 12 restaurantes, las cocinas y la caldera solamente, aquí en este mismo caso, trabaja para generar el calor, el vapor de la lavandería y en ocasiones en el invierno para generar el calor faltante. Hubo un ahorro en ese tiempo de 300,000 pesos, algo así, $15,000 mensuales. Si multiplicas 15,000 por 2, estás hablando de $180,000. Al principio de esta parte de la presentación hablábamos de la torre de enfriamiento con un valor de $125,000, $150,000. Bueno, el ahorro del Heat Recovery se pagó prácticamente la instalación del Heat Recovery se pagó prácticamente en año y medio, considerando todas las tuberías y todos los titanios. Bien, me gustaría que pasáramos a las trivias. Cintia, si nos ayudas. Hay algunas preguntitas, a ver cómo andamos, si todavía nos están acompañando. Sí, vamos a hacer las trivias, si me ayudan por favor en el panel de control. En sus pantallas, a los usuarios que nos están viendo, les estarán apareciendo preguntas con opciones para responder, para que nos ayuden, por favor. La primera pregunta dice, cuando enfrías o refrigeras, ¿qué agua estás removiendo del agua? La opción 1 es frío. Adelante, hay una falta ahí la pregunta sería, sería, cuando enfrías o refrigeras, ¿qué estás removiendo del agua? Nada más, la palabra agua quedó sobrando. Entonces, cuando enfrías o refrigeras, ¿qué estás removiendo del agua? Ok, muy bien. Y el 100% nos indica que el calor. Afirmativo. Muy bien. ¿Continuamos con la siguiente? ¿O va a continuar con su tema? Sí, sigo. Si quieres, termino con la filmina. Esta filmina es exactamente el sistema que vimos al principio, o más bien, es el sistema que acabamos de ver. Sí, ahí en la fotografía pequeña aparece el chiller, los Heat Recovery ampliados, el sistema de bombeo que les comento que es para las albercas y los titanios que están en las albercas y esos 1,000 metros de tubería que les comento es precisamente todo el circuito de agua caliente que hicimos en este hotel y el intercambiador de placas. Ahí es donde les vuelvo a insistir, hagámonos contratistas de calderas. Vamos tomando nosotros los proyectistas y los contratistas y los técnicos de refrigeración, pues un lugar privilegiado, ya que la calefacción en muchas zonas es todavía mayor el uso, por decir, en hoteles en Toluca o en hoteles en Ciudad de México, la calefacción es más importante muchas veces que el aire acondicionado, ¿no? Y en la industria no se diga. Tal vez haya más sistemas de calefacción que de agua helada en la industria. Entonces, es un nicho de mercado que se nos abre a todos por parejo. Bien, si nos ayuda Cintia con la siguiente. Sí. Listo, ya está publicada en tus pantallas. La pregunta es, ¿cómo le nombras a la cantidad de calor que remueves? La opción A es energía, la opción B, carga térmica y la opción C, las dos. Vamos a dar unos segunditos más para que la audiencia nos pueda contestar. Ok. Muy bien, en esta tenemos, la finalizamos por favor, tenemos que el 5% comenta que energía, el 76% comenta la opción B y me acaban de quitar la trivia de la pantalla, pero la opción mayor era la B. Ajá. Bien, en este caso,
en este caso es, bueno, es las dos porque recordemos algo que con lo que yo uso mucho para llegar al cliente, que es la energía no se crea ni se destruye, no solo se transforma. Y esto en una bomba de calor, un sistema heat recovery, es la aplicación perfecta de esta analogía, ¿no? O la analogía perfecta. Estás removiendo una energía con un trabajo mecánico del compresor. Voy a sacar de nuevo un chiller de 100 toneladas, un motor de 100 caballos, 75 kilowatts de consumo. Estás generando con 75 kilowatts, estás generando, o sea, más bien, estás removiendo el calor, que es energía, y le estás llevando al otro lado del compresor, en el lado de la descarga, y esa energía o esa carga térmica la estás absorbiendo en el heat recovery, rechazándola ahora sí en un sistema de agua caliente. Gracias. Bien. Seguimos entonces aquí. Para los que tienen buena vista, ojalá que les alcance, porque yo se los voy a tener que decir casi de memoria. Está muy chiquita la letra, perdonen. Bien, es un análisis de recuperación de calor de energía, un caso hipotético, en donde tienes un full heat recovery. Aquí está. Son dos presentaciones. No sé, ¿se podrá hacer un poco más grande la presentación aunque se pierda un poquito el encabezado? Si no, yo lo alcanzo a ver. No sé si los demás que nos ven. Al finalizar, bueno, esta parte, el video se va a grabar y se va a Bueno, publicar en nuestro canal de YouTube para que ustedes perfecto. puedan ver y ahí sí pueden hacer el zoom. Ok, perfecto. Bien, tenemos un caso, ¿no? De un análisis de un hotel con 412 habitaciones, lavandería, albercas, y estamos comparando el ahorro si fuera generado con gas, el agua caliente. Bien, el segundo renglón nos habla de 85 metros cúbicos de consumo de agua caliente por día, subiendo de 25 a 50 grados centígrados, aunque la norma nos indica que es 60 grados centígrados. Entonces, nosotros limitando a 50 grados centígrados el chiller para no castigarlo tanto al lado de la compresión del compresor, que perfectamente los compresores están diseñados para trabajar a temperaturas de condensación más altas, pero pensando en dejarlo en una condensación de 50 y que la caldera trabaje para esos 10 grados centígrados, que solamente son en ocasiones. Recuerden que subir la temperatura al agua cada determinado tiempo para matar o eliminar los riesgos de legionela. Bien, tenemos que el costo de litro de gas en el anexo 22 es de, bueno, ya cambió, pero el costo de litro de gas ahorita está en aproximadamente 13 pesos en la Ciudad de México, varía. Nosotros hicimos estudios hace apenas 5 años en donde el costo del gas estaba en 9 pesos, hoy lo tenemos en 13 pesos. Estoy dando una aproximación, probablemente esté un poquito más barato en algunas zonas. Ejemplo de nuevo, en Cancún es mucho más caro, un peso más caro, porque te cobran el traslado de la pipa, ¿no? En la hotelería. Bien, entonces tienes 9.300.000, para calentar, perdón, el costo por litro es de 13 pesos por litro de gas, y para generar todo el calor de esa masa térmica de 85 metros cúbicos de agua de 25 a 50 grados centígrados, requieres 9 millones de BTUs para subir de 25 a 50 grados. Entonces, la capacidad de un litro de gas es de 37.125 BTUs por litro, considerando un factor de eficiencia de 0.8, pensando que es una caldera convencional en operación. Sí, nos arroja un consumo
de 841 litros de gas requeridos por día. Si esto lo multiplicamos por mes, por pesos mensuales, estamos hablando de 487,000 pesos mensuales de gas. Anualizados serían 5,800,000 pesos, ¿sí? Entonces, por ahí es bien sencillo sacar la fórmula, simplemente toman ustedes, inclusive el gobierno de México, si buscas cuánto genera un litro de gas LP en BTUs, te lo da, hay una tabla, creo que de la Secretaría de Economía o de la Secretaría de Energía, que es oficial, en donde te dice los BTUs que genera. Si lo buscas en Google, en inglés o en español, te va a dar lo mismo. Y aquí entonces está la clave de toda esta plática. Aquí es donde nosotros podemos ofrecer sistemas de calentamiento de agua para generar frío. Esto es no vender chillers, vendamos calderas, vendamos calentadores, ¿sí? Que ofrecen menos riesgo y que operan con una mejor eficiencia, ¿sí? En este caso, si tú tuvieras 3 chillers de 500 toneladas trabajando para darle el aire acondicionado al hotel, tendrías este consumo de gas eliminado al 100% sin ningún problema. Perdón, estoy enfocando. Ok, este es otro ejemplo. Aquí viene precisamente el anexo 2, eran las equivalencias utilizadas y los joules que utilizan, los kilowatts por hora y la energía. Ok, en esta parte va la trivia, o si tienen alguna pregunta, todavía nos queda media hora. Hay dos videos cortitos de 3 minutos cada uno que nos gustaría mostrarles, pero ahí están las preguntas que tenemos. Cintia, si nos ayudas. Sí, claro que sí. Ya está apareciendo la pregunta en sus pantallas. Nuevamente estarán apareciendo en la parte derecha, o si nos están viendo desde una tablet o dispositivo móvil, en la parte inferior. La pregunta es, ¿qué es más eficiente y por lo tanto más económico para generar calor? Calderas de gas LP como opción A, opción B, calderas de diésel y como opción 3, bombas de calor. Vamos a dar unos segundos más para que el público nos comparta sus respuestas. Muy bien. ¿Me ayudan, por favor, a detenerla? Solo detenerla, por favor. Ingeniero, el 81% nos comenta que la opción C, bombas de calor. Sí, efectivamente, hay un estudio, es más, es una comparativa que hace Carrier, no la hacemos nosotros, en donde la pueden encontrar, les podemos compartir por ahí la imagen, ya por correo electrónico, si nos hacen favor, ya que es propiedad de Carrier, no la quisimos mostrar, en donde hacen precisamente la comparativa de cuánto te cuesta generar 1,000,000 de BTUs con una bomba de calor, hablando en kilowatts, traducido a dólares o a pesos, y cuánto te cuesta generar 1,000,000 de BTUs con diésel, con gas natural o con gas LP. Ellos no lo ponen porque es una presentación para Estados Unidos. Es una presentación que ya tiene aproximadamente 6 o 8 años. Si lo buscan en la página de Carrier y buscan bombas de calor o heat pumps, por ahí aparece, ¿no? Insisto, no la presentamos porque es propiedad de Carrier. Era nada más cuestión de copiarla, pero preferimos dejarla así. Seguimos con la trivia. Ok. Si me ayudan, por favor, a colocar la siguiente trivia. Listo. Tenemos la siguiente pregunta.
¿Qué es más peligroso de operar para generar calor? La opción A es bombas de calor, la opción B, bombas de gas y la opción C, calderas de diésel. Vamos a dar nuevamente unos segundos más. Perdón, era calderas de gas, calderas de gas. Ok, La calderas segunda. de gas. La opción B, calderas de gas. Muy bien. Detenemos, por favor, la encuesta. Y nos dicen que el 61% de las personas que nos están viendo comentan que la opción B, calderas de gas. Sí, efectivamente, es bien importante aquí, en la mañana de nuevo, hago referencia a mis amigos de Bitzer, hablábamos del R290, del propano, nosotros lo tenemos instalado en la planta, aquí en el chiller que vieron, es un chiller de propano, pero lleva cantidades mínimas, ¿no? Estás hablando de tal vez ese chiller que vimos allá arriba, creo que es de 10 toneladas, llevará 4 kilos de propano, y a diferencia de esto, bueno, en una caldera de gas como las que tenía nuestro cliente en Puerto Vallarta, estás hablando que ellos tenían nada más 7 tanques de 10,000 litros de gas porque necesitaban tener asegurado, o sea, necesitaban tener asegurado, por decir, 10 días o 12 días en caso de que algo pasara con el proveedor del gas. Entonces, era primero un riesgo mayor, segundo, tenían que, por obligación, tenían que tener un área muy grande alrededor de los tanques, ya no de las calderas, de los tanques, muy, muy grande, un área despejada en donde operaran o estuvieran ahí los recipientes. Aquí yo creo que es la mejor prueba al reducir también las calderas de gas que trabajan con ignición, que trabajan con flama y que la tubería tiene que atravesar parte del hotel o gran parte del hotel para generar o para llegar a las calderas. Bueno, pues con esa gran ventaja hoy no la tenemos, ¿no? O sea, hoy en estos hoteles o en cualquier industria en la que nuestros compañeros proyectistas o contratistas trabajen, pues es quitar un riesgo más, ¿no? O sea, quitar la instalación de gas. Ahora, voy a ser muy insistente en esta parte. Sí, el R290 es combustible, pero es el mejor, para mí es uno de los mejores refrigerantes. Estamos nosotros apoyando el uso de este gas en chillers enfriados por aire, como el que acabamos de ver allá arriba. Este chiller tiene 3 años, no nos ha dado ningún problema, no le damos mantenimiento, la verdad es que le dimos una limpiada para podérselos presentar. Entonces, es un equipo que por 3 años no ha presentado una sola fuga, tiene muy buena eficiencia y a la fecha no hemos tenido que hacer ningún ajuste en las válvulas, no se ha perdido la mezcla, no se pierde. Entonces, y nos ha funcionado muy bien también el lado de calefacción en el modo de bomba de calor, ¿no? Entonces, yo de veras los invito a buscar esas opciones, sobre todo cuando el cliente tiene la ventaja de colocar el chiller en azoteas o en áreas abiertas, pues no corres ningún problema. Sí estoy de acuerdo con que los refrigeradores o los sistemas de refrigeración pequeños que se instalan dentro de las tiendas en ocasiones podrían llegar a ser peligrosos. Creo que está marcado en 250 gramos el gramaje total permitido por máquina. En las instalaciones en chillers no está todavía, perdí una parte de la presentación de Bitzer, pero de acuerdo a lo que yo sé, no está todavía regulada esa parte de la carga que puede tener un chiller, y sería sería algo muy ilógico el que tus hijos puedan calentarse una sopa o recalentarse o calentarse una tortilla en la estufa de gas y que tú no puedas tener un chiller en tu azotea con gas propano, ¿no? O sea,
creo que es inconsistente en este sentido. Considero yo que pueden haber intereses, ¿no? Intereses dentro de estas legislaciones. El caso de Europa es totalmente diferente. Europa está volteando. Me tocó la suerte antes de la pandemia de estar en Chilventa, en Alemania, y una muy buena parte ya de los chillers y las bombas de calor, hablando de chillers de 100, 200 toneladas, eran con gas propano. Entonces, nosotros, y en lo personal, creo yo que debemos buscar también esa parte con los clientes, con los proyectos, buscar también ser consistentes tanto en los nuevos refrigerantes, buscar esto, y como apoyar el uso de R290 como un refrigerante, no alternativo, un refrigerante definitivo. Considero de veras, siento yo a veces que el CO2 me da un poquito más miedo por las presiones que maneja y lo inestable que puede ser cuando se apaga el chiller, y que la carga térmica te lleva a temperaturas muy altas y presiones, por lo tanto, muy, muy altas. Y en el caso del propano, como lo vimos hace un momento, por ahí estaban nuestras arquitectas de proyectos ayudándonos con las tomas, y nuestra gente de sistemas, y pues para nada utilizamos a un técnico especializado para ir a ver el chiller, ¿no? Muy seguido hacemos presentaciones con ese sistema y nos va muy bien. Entonces, recalcar en esta parte que nos pidieron que hiciéramos conciencia en esta referente a los gases de invernadero y a los nuevos refrigerantes, y recalcarles que el uso del R290 es una muy buena opción para chillers y sistemas remotos, en donde tienes la unidad o tienes el chiller completo en una azotea. Pues el caso es el de nosotros, ¿no? O sea, arriba de mí, a 3 metros, está un chiller que está totalmente ventilado y que puede trabajar perfectamente. Creo que nos queda una pregunta, Cintia. Perdón, sí nos queda una, vamos a colocarla. Si me ayudan, por favor, en el panel. Listo. Aquí para las personas que nos... Perdón, Cintia, para las personas que nos ven de otros países, la STP es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es el organismo que regula los riesgos de trabajo en las empresas en México. En otros países tendrá otros nombres, pero al final es el organismo que cuida la seguridad, que vigila la seguridad de la operación de cualquier planta, ¿no? Perdón. Muy bien. No hay ningún problema. Ya está publicada y el 100% nos comenta que calderas de gas. Así es, efectivamente, una bomba de calor es un aire acondicionado. Prácticamente no lleva regulaciones, salvo cuando es un recipiente mayor. En el caso de un intercambiador de calor grande, en los chillers, todos los intercambiadores son estampados ASME, UL, llevan pruebas. La mayoría de los fabricantes, como nosotros, estamos certificados por TV, UL o Intertech, que son los organismos o los laboratorios de seguridad que en los Estados Unidos y Canadá y en Europa, que es TV lo que usamos nosotros, te controlan qué es la seguridad de los equipos, las pruebas de presión, las pruebas de operación, de alta temperatura, de alto voltaje. Entonces, efectivamente, no es que no estemos regulados, simplemente nosotros estamos certificados como fabricantes. Cuando digo nosotros, es todos los fabricantes de chillers, o los fabricantes mayores de chillers, estamos certificados y compramos productos certificados precisamente para cumplir todas las normas. Y aún así, la Secretaría del Trabajo o las autoridades federales prácticamente no te dan ninguna lata ni ninguna supervisión
sobre los chillers o sistemas de aire acondicionado. Entonces, de nuevo, insistir, hagámonos contratistas, hagámonos instaladores de bombas de calor. O sea, tomemos ese mercado que es gigantesco, que creo que es más grande que el del aire acondicionado. Recuerden que no sé si es el 10 o el 20% de la energía que se consume en el mundo es debido al aire acondicionado. Bueno, ayudemos a nuestro planeta utilizando bombas de calor y retirando calderas que consumen combustibles fósiles, ¿no? Pues, Cintia, les agradezco mucho. Hasta aquí llegamos. ¿Cuál es la profundidad recomendada para descarga de agua en un pozo de rechazo? Ok. Ya, ok, le escuché y créanme que les voy a ser sincero, no lo sé. Hemos visto muchos proyectos de estos con agua salada. He visto en Cancún profundidades del espejo de agua muy parecida al nivel del mar, porque pues, es un manto freático y estás influenciado por el nivel del mar. Y yo he visto bombas a 15 metros. Tienes que tener dos pozos, ¿no? En un pozo, en un sistema de rechazo de calor, no descargas en el mismo pozo. Tú haces un pozo donde succionas agua y otro donde rechazas el agua. Entonces, el rechazo del agua no es tu problema, es más que nada la succión del agua y la temperatura que vas a tener. Como lo comenté, Cancún está sobreexplotado y nuestro cliente, obviamente, antes de estar y de pensar en cualquier torre de enfriamiento o cualquier sistema de recuperación de calor, pues lo primero que hizo fue empezar a buscar diferentes profundidades del espejo de agua, o sea, del cárcamo de la bomba, o como puedas llamarle, sin resultado, ¿no? Obvio que duraron 2 años o 2 temporadas de calor buscando una mejor operación y no la consiguieron, no pudieron echar más abajo y conseguir agua más fría. Entonces, yo les mentiría, si me lo dejas de tarea, con todo gusto la contesto, porque sí hay expertos en esta parte de los pozos salobres, ¿no? También nos preguntan, ¿las bombas tienen variador de velocidad? Sí, en el caso de nuestros chillers tratamos de hacerlas todos inverter. En el primer caso que vimos de Sensira, que es el video que traía música y que después mostramos, es más, el que traía música, que es Sensira, sí, las bombas traen variador de velocidad, es un sistema de 1,500 toneladas, tenemos 4 bombas de 40 caballos para el sistema primario, 4 bombas de 50 caballos para el sistema secundario y 4 bombas de 30 caballos para las torres de enfriamiento. En el sistema primario tenemos variador. En una de las bombas tenemos una bomba, por decir, esclavo, y la otra operando en baja ocupación, y en alta ocupación tenemos 2 bombas operando y una variando, y la otra está de stand-by. Entonces, sí, en el sistema primario usamos las bombas con variador, más que nada porque en ocasiones apagan completamente un chiller o 2 chillers. Se cierran las bombas, las válvulas de los chillers para no dejar pasar agua helada por ahí y no enfriarla. Se cierran también las válvulas de los condensadores y trabajan en temporada baja, en temporada de frío, con un solo chiller y 2 bombas, ¿no? Una al 100% y la otra modulando. Y en el caso del agua helada en el sistema descoplado, en lo que es la segunda etapa, igual tenemos 3 bombas, una bomba está variando y 2 están fijas.
depende mucho también del hotel, sobre todo ahora en pandemia, nos tocó arrancar ese hotel prácticamente en pandemia, entonces la ocupación llegaba a ser del 5%, cerraba una sección del hotel y se trabajaban en un ala del hotel con una sola bomba en el sistema desacoplado, ¿no? Las torres de enfriamiento lo mismo, ahí sí tuvimos, bueno, en todos lados tuvimos grandes ahorros, nos puso a prueba este sistema o esta pandemia nos puso a prueba porque el hotel necesitaba generar agua, lo más barato era generarla con las bombas de calor o los heat recovery y tenían que ofrecer en invierno las albercas calientes. El agua caliente es obvio, pero las albercas calientes porque es un all inclusive y es familiar y nos puso a prueba, ¿no? Nos puso a prueba con el sistema calentando y entonces hablábamos de las bombas variables, apagábamos los boilers, las calderas que vieron ahí de PAC y bajábamos únicamente con las bombas con la bomba de calor o los heat recovery, y con variador de velocidad también en el sistema de agua caliente, ¿no? Muy bien, ingeniero, gracias. Nos comentan que eso, también... perdón, que eso a su vez hacía que la... Adelante, adelante. Perdón, que eso a su vez nos hacía reducir el consumo de agua en las torres y entonces las torres traían variadores en las bombas, una bomba caliente, si se elevaba la temperatura, o más bien si se arrancaba un segundo chiller, arrancaba la siguiente bomba y los variadores de las torres nos ayudaban a controlar. Hicimos un sistema completo donde el sistema revisaba tanto la demanda de frío como la demanda de torres de enfriamiento e iba sacando ventiladores y variando velocidad de los ventiladores que quedaban operando. Perdón. Gracias. Iba a pasar con otra pregunta. Tenemos 2 preguntas más. Vamos a darles 2 minutos, 1 minuto a cada una. ¿Qué refrigerantes se pueden intercambiar por R290? ¿Me escucha, ingeniero? Bueno, no sé si la pregunta esté bien leída o formulada, pero los compresores scroll, sobre todo, o los compresores semiherméticos, es más, los compresores tornillo, la mayoría cuando haces la selección, puedes trabajar cualquier compresor con cualquier refrigerante, hablando de los semiherméticos, hablando de los scroll, también, obviamente, su eficiencia va a bajar. Y me ha tocado, no es recomendable, me ha tocado ver compresores que no son para R290, trabajar con R2, o sea, compresores de 22 scroll, trabajar con R290. Los han hecho como prueba nada más, y te hablo hace... Ok, sí, te decía, la mayoría de los compresores, ojo, que trabajan con refrigerantes de baja presión, desde el muy viejo que es el R22 hasta el 404, 407, 507 pueden trabajar con, bueno, no pueden, trabajan casi a las mismas presiones que el R290. No se deben utilizar porque no están certificados para R290. Es primera aclaración. Segunda, un compresor de R290 podrías utilizarlo con R507, 407, 404. Tendrías, yo creo, que hacer el cambio del aceite. Y ojo aquí, no sé si la persona que nos pregunta sea compresor scroll o sea un pequeño reciprocante de los domésticos o de los que va dentro de los racks pequeñitos de refrigeración. Nunca he trabajado con un equipo así tan pequeño. Al refrigerador de mi casa no le puedo ni meter mano, entonces no les podría confirmar. Lo que sí es que un compresor de R290 podría operar, no sé la eficiencia, con refrigerantes de media presión o baja presión, media presión como el
404, 507, pero no lo recomiendo. No estoy diciendo que sea recomendado o que lo estoy autorizando. Simplemente es dentro de todo lo que podría pasar, ¿no? Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Una última pregunta. Aldo Sánchez nos dice, ¿cree que en 20 años las calderas en América sean mínimas y los sistemas de bombas representen mayoría? Definitivamente, definitivamente. Miren, nosotros estamos en México y bueno, pues el gobierno de México está apostándole a los combustibles fósiles y a las refinerías en este momento. Entonces, todo pareciera ser que en México probablemente en los próximos años nos mantengamos con un reglamento laxo pues sí, no muy duro respecto al CO2, o perdón, respecto al carbono o al, ¿cómo se llama? Al calentamiento global referente a las calderas. Pero recordemos que México y también gran parte de América Latina ya está dentro de tratados de libre comercio y te ponen ciertas clausulitas, ¿no? Entonces, en donde yo, fabricante de electrodomésticos, si produzco en México mis electrodomésticos y los exporto a Europa o a Estados Unidos, me pueden cargar un impuesto adicional porque no estoy utilizando o mi operación no proviene de energías limpias, ¿no? Esto está dentro del Tratado de Libre, bueno, del NAFTA o del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y México y Canadá. Pero la tendencia, recuerden que siempre ha sido más Europa punteando acerca del cambio de refrigerantes que los Estados Unidos de América, ¿no? Nosotros dependemos mucho de la economía de Estados Unidos. Ellos también están todavía, igual que nosotros, con el 410, el 123 en refrigerantes, 1234 en refrigerantes, pero muchas de sus empresas ya están pensando o también exportan a Europa y ya están pensando en cambiar los refrigerantes. Bueno, hablando de refrigerantes, regresando